Namaste amigos. Voy a hablar hoy un poco sobre el asana, las posturas del yoga, pero desde un otro punto de vista. En el Ashtanga Yoga hay un montón de posturas de yoga, mucha gente está abrumada cuando empieza con la práctica y piensa, uff, de verdad tengo que hacer todas esas posturas todos los días, es así es la práctica, ¿a qué me sirve eso? Hay gente que dice que tradicionalmente tienes que practicar así, que las posturas hay que hacerlas en la secuencia en cual están incluidas, que la secuencia hay que mantenerlo tal cual, en fin. Hay muchos comentarios sobre todo ese tema. Creo que muchos de los comentarios son simplemente productos de la mente humana, de la imaginación y no tienen nada que ver con la realidad. Y sabemos todos que si algo nos molesta hacia afuera es porque tenemos en nosotros un conflicto, tenemos una sombra que no está resuelta y si quieres resolver el conflicto que tú puedes ver fuera, hay que mirar hacia adentro. Y eso es parte integrante de todo lo que es la disciplina del yoga. El yoga nos ayuda a ver todo lo que tenemos dentro, todos los condicionamientos o samskaras y poder empezar a trabajarlas y liberarnos de esos samskaras, de esas vasanas, impresiones, y de esa manera poco a poco aclarando la cosa podemos liberarnos de ese ciclo de la muerte, vida, muerte, que es el samsara. Pero bueno, volviendo un poco atrás, a las posturas. En el Ashtanga Yoga tenemos un montón de posturas, muchas series y se dice que hay que hacer todas esas series. Bueno, la verdad es que yo veo la cosa un poco distinto. Es verdad que la práctica de Ashtanga Yoga es muy benéfica para la salud, para el cuerpo energético también, pero también se conoce que en el yoga existe la idea que una vez que una postura se ha hecho su propósito en ti, luego la puedes descartar. Entonces, si una cierta postura quiere enseñarme X cosa en mi vida, una vez que yo comprendí esa X cosa, luego no tengo que hacer más esa postura solamente si me gusta mucho, bueno, eso es una elección personal. Pero desde el punto de vista energético, desde el punto de vista físico y todo, pues no hay que hacerlo más. Sabemos ya, al menos los que tenéis conexiones con la doctrina del yoga, que se considera que existen dentro de nosotros, dentro de lo que es el ser humano, hay más capas. Hay la capa más burda, que es el cuerpo físico, luego la capa sutil, la capa energética, luego la capa que es aún más sutil, que es la capa mental, mental burda, y luego la capa mental sutil, que es el intelecto, y luego al final es el alma. Um, Todas esas capas están integradas, funcionan como un conjunto, no es que una funciona de manera independiente de los demás. Entonces, todo lo que afecta a alguna de esas capas está afectando todo lo que es el ser humano, ¿vale? Entonces, practicamos asanas, seguramente que lo que hacemos ahí va a afectar todo lo demás cosas. Si, por ejemplo, nos causamos y al revés, si en las demás cosas hay un afecto, hay algo desequilibrado, va a afectar también la capa física. Entonces, practicamos, por ejemplo, alguna postura y nos lesionamos. La lesión va a tener un cierto efecto en las demás capas, pero también la lesión se ha producido porque en las demás capas era algo que nosotros no hemos podido ver, observar o alguna información, alguna enseñanza que no nos hemos dado cuenta que existe ahí y al no darnos cuenta esa enseñanza pues nos ha tirado del señal, nos ha creado una lesión para, tomarnos un momento y ver qué es lo que pasa. Entonces, podéis ver que el modo de funcionamiento de cualquier cosa que nos pasa en la vida es dual, ¿no? Tiene dos direcciones. Vivimos en una vida dual, entonces también todo se puede interpretar de una manera dual. Desde este punto de vista, los asanas nos enseñan cosas y también nos ayuda a comprender cosas, nos ayudan también
liberarnos de ciertas cosas y refinar nuestro comportamiento, refinar nuestro carácter. Eso significa que nos ayuda a purgar, transformar ciertas vasanas, ciertas características comportamentales, decimos. Al refinar nuestro carácter, nos transformamos desde el punto de vista de la conciencia. Empezamos a integrar en nosotros más y más aspectos de la vida. Entonces, al practicar un asana, nos ayuda a conectar con ciertos aspectos que están relacionados con la conciencia. Tengo aquí algunas notas que sobre cuáles quería hablar, entonces de vez en cuando tengo que mirar para recordarme. Entonces, lo que he escrito aquí es que ciertas asanas están despertando ciertas partes del cuerpo. Y esas partes del cuerpo están relacionadas con ciertos centros energéticos, ciertas chakras. Y esas chakras están normalmente relacionadas con ciertos niveles de conciencia. ¿Qué significa eso? Significa que si hacemos X asana, pues eso va a trabajar, por ejemplo, hacemos una postura como el guerrero, ¿no? Pues el guerrero seguramente que va a afectar muchos centros energéticos, pero lo que más presente es el trabajo desde el ombligo hacia abajo, el trabajo con las piernas, de todo lo que pasa en la zona de las piernas. Eso se relaciona mucho con el chakra Muladhara. Entonces significa que al trabajar, por ejemplo, la postura del guerrero, trabajamos ciertos aspectos que están relacionados con el hecho de sentirse conectado con la tierra, de sentirse enraizado, de sentirse protegido, de sentir que uno tiene como las necesidades más básicas resueltas, decimos. Y si no, pues una postura como el guerrero ayuda a fortalecer ese centro y poco a poco todos los miedos y todos los condicionamientos que nos impiden tener ese centro fuerte, poco a poco se van a resolver. Entonces, si queremos, por ejemplo, os doy un ejemplo. Si alguien que tiene mucho miedo de que no voy a recibir tanto dinero para pagar mis facturas, para vivir una vida digna, es algo relacionado con el nivel básico de conciencia, con el hecho de sentirse protegido, sentirse como respaldado por la vida, ¿no? Tener las necesidades básicas cubiertas. Si alguien no tiene ese aspecto trabajado, pues siempre se va a sentir en ansiedad, siempre se va a sentir en modo lucha o huida, porque siente que tiene que luchar todo el tiempo para cubrir sus necesidades básicas. Entonces, posturas como las posturas de pie de la Ashtanga Yoga ayuda mucho para trabajar ese aspecto. Por eso decía mi maestro que las posturas de pie son muy importantes, porque el trabajo en nosotros mismos empieza desde el centro de base, desde todo lo que sentimos que nos da confianza, que nos enraiza, que nos da paz desde ese punto de vista. Porque si no existe esa paz, no podemos construir. Si la fundación no es fuerte, no es consistente, no podemos seguir avanzando. Entonces las posturas de pie, por eso también están al principio de la práctica. Las posturas de pie muy, muy importantes. Una postura como el guerrero, si la practicamos durante un tiempo, nos ayuda a trabajar esa confianza en nosotros mismos, confianza en lo que podemos generar con nuestra capacidad, confianza en que estamos respaldados por nuestro trabajo, por lo que hacemos, todo ese tipo de cosas. Una vez que ese plan está ya resuelto, ya tengo todo lo que yo siento que necesito para vivir bien, ¿no? Todo. Y no me hago ningún pensamiento malo con respecto a eso. No pienso, ¿qué voy a poner mañana en la mesa? Tengo comida, tengo suficiente dinero para pagar mi alquiler o todo eso. Pues ya está, todo está resuelto. Imagina eso, que desde ese punto de vista todo está resuelto. Ya no tienes ningún problema que no se puede resolver o que no está ya resuelta, ¿no? Ninguna necesidad básica que no está ya sostenida. Pues ya estás bien desde ese punto de vista.
Entonces, lo que sigue es simplemente disfrutar de la vida, que es el segundo centro, ¿no? Aprender a disfrutar de la vida. Pero de eso voy a hablar más allá. Entonces, significa que las posturas que me han ayudado a trabajar eso, pues tal vez no hace falta trabajarlos tanto. Por ejemplo, una postura como el guerrero, que tiene el enfoque de base en eso, pues vale, estoy bien. Ya, si quiero, puedo sacarla de mi práctica, realmente. Solamente si quiero, por ciertas razones, de seguir practicando porque me gusta, o si la puedo incluir en otro tipo de trabajo, sí que lo puedo dejar. Entonces, por ejemplo, una postura como el guerrero, primer guerrero, el Virabhadrasana, también tiene un enfoque que se puede conectar con el centro del corazón, ¿no? O también con el centro Manipura. Al final, cada postura se puede relacionar con cualquiera de esos centros. Y eso, si practicáis desde hace tiempo ya os dais cuenta de eso. Dependiendo de dónde va mi drishti, de dónde va mi atención, de qué hago con los bandas, con los cierros, con los mudras y todo eso, pues mi atención puede ir sea en el chakra Muladhara, en el chakra Anahata, en el centro del pecho, al entrecejo, en el Brumadhya Drishti o el chakra Anya. Entonces yo puedo manejar mi atención donde quiero y dependiendo de mi necesidad. Entonces decimos que ya estoy bien con el Muladhara, pues voy a enfocar mi guerrero ahora en el plexo solar. Cada vez que hago un guerrero o cada vez que hago una postura de pie, dependiendo también un poquito de la postura, la enfoco ahí. Entonces estoy cambiando un poco mi trabajo. Ahora estoy trabajando sobre la conciencia de ese centro, la confianza en mí mismo, la confianza en mi trabajo, la confianza en la creación, en todo lo que es, en mi poder. Me doy poder a mí mismo, si me enfoco en el Manipura, ¿no? Y todo lo demás. Entonces podéis ver cómo cada trabajo que nos asumimos puede ayudar a nuestra transformación desde un cierto punto de vista. Ahora, hay mucha gente en la práctica que hace todas esas posturas de una manera inconsciente, aunque las hacen de una manera muy bonita. Y hay mucha gente que estoy mirando a ver si tengo batería en el micrófono, porque a veces pasó que se me acabó la batería y el mensaje se ha quedado sin voz, entonces tuve que grabarlo de nuevo y a veces eso cuesta. Entonces, hay gente que practica muy bien, que tiene una práctica maravillosa, que puede hacer de todo, pero no está consciente de lo que hace. Y esa gente, o gente que se enfoca más en poder hacer un asana. Tengo que hacer esa asana. Tengo que hacerlo. Quiero hacerlo. Quiero ir más allá. Quiero aprender la serie tercera, entonces tengo que acabar todas las posturas de la serie intermedia para seguir con la próxima. Bueno, eso significa, si es el caso, que esa persona tal vez no ha comprendido por qué se practica todo eso. Y es posible que por hacer eso y por hacer las cosas al revés de como debería ser, va a activar un poco más su sombra. Todos tenemos una parte de sombra y una parte de luz. La parte de luz es la parte que nos guía, que quiere que nos sanamos, que quiere que nosotros manifestamos en ese mundo lo mejor de lo que somos, de lo mejor de nuestro trabajo, de nuestra misión aquí. O sea, todo lo que es un aspecto positivo nuestro nos ayuda a resolver las cosas por cuales hemos venido en esa encarnación de la mejor manera. Y luego hay la parte de sombra, que es el opuesto de todo eso, lo que los cristianos llaman demonios o el gran demonio, ¿no? El Satanás y todo eso. Eso no es nada más que nuestra sombra o nuestras sombras, partes nuestras que no están integradas. Esas partes están ahí y siempre quieren atraer la atención hacia ahí. Y lo hacen utilizando varias cosas. Entonces, todo lo que no nos gusta afuera, todo lo que no nos gusta sobre nosotros mismos, todo lo que queremos evitar, todo lo que nos hace sentirnos más superiores que otros, todas esas cosas, ¿no? Todos esos aspectos no sanados.
Entonces hay mucha gente que se mete en la práctica y quiere hacer más posturas, porque así, bueno, me comparo con el otro y así puedo ser mejor que el otro. O al hacer más posturas, wow, voy a aprender más. Entonces las estás forzando desde la mente, con la mente quieres más, más, más. La mente siempre te va a mentir, la mente mente. Entonces la mente te fuerza de hacer cosas, la mente es una gran parte de tu ego. Eso no significa que no es útil, es útil, pero si la puedes tú utilizar como una herramienta. Si te utiliza ella como a ti, como una herramienta, bueno, ahí hay un problema. Entonces, cuando el sombra se hace fuerte y empieza a utilizar los asanas en su beneficio, lo que pasa es que ese aspecto de sombra se hace más potente, más fuerte. Entonces la práctica no te va a servir mucho y por eso existen los yamas y los niyamas. Porque si tú no te resuelves las cosas básicas en tu vida, en el momento que te metes a hacer posturas o te metes a hacer prácticas más completas o más complejas de yoga, tienes la oportunidad, decimos en comillas, de potenciar esas partes de sombra. ¿Por qué? Porque la práctica está sacando a la superficie todo lo que tú necesitas trabajar o todo lo que tú eres en el X momento. Si yo estoy feliz, la práctica me va a ayudar a potenciar eso. ¿Por qué? Para poder integrarlo aún más. Si yo estoy infeliz, la práctica me va a ayudar a sacar eso a la superficie para ver por qué me siento infeliz, para poder resolver esa situación. La práctica es como una purga y siempre te va a ayudar a soltar todo lo que hay que soltar. Y si comprendes eso, entonces estás cómodo con todo lo que sale de ahí, sea bueno o sea menos bueno. Si sale bueno, genial, pues te das cuenta que te sientes así y entonces sabes cómo utilizar o te empiezas a despertar la conciencia de ese bienestar para poder replicarla cada vez que lo necesitas. Es una herramienta, ¿no? Y luego cuando te sientes mal, pues de nuevo lo sientes muy, muy presente para poder trabajarla, para poder replicarla si necesitas trabajarla. Si no sabes eso sobre la práctica, en el momento que te sale algo que no te gusta, no vas a saber por qué te sientes así y vas a seguir practicando y cada vez tal vez te vas a sentir más confuso y nadie te lo dice y no sabes por qué la práctica te hace sentir mal o por qué te lesionas tanto en tu práctica personal. Entonces, con ese dicho, os voy a dejar aquí porque luego me voy a alargar muchísimo con ese vídeo, pero voy a seguir hablando sobre esos temas porque me parece muy importante darse cuenta de ese aspecto en la práctica de yoga. Un abrazo muy grande. Si sientes que ese vídeo sirve, por favor compartirlo con vuestra comunidad. Os agradezco también para darme un like. Y también, si alguien considera que se puede permitir hacer una donación, vais a encontrar mis datos personales más abajo que podéis utilizar para hacer esa donación. Y si alguien quiere practicar conmigo, hacer una formación conmigo, un curso conmigo, más que bienvenido, me podéis escribir personalmente y os voy a venir con información. Un abrazo muy grande, que tenéis un día estupendo. Chao.